Muy buenas noches, hermanos, amigos, familia. Bienvenidos una vez más a un capítulo del Ven Sígueme. Y bueno, hoy lo que tenemos que estudiar, compartir, hablar, trae mucho significado, hay mucho simbolismo, hay mucha enseñanza, esta mañana el presidente de la escuela dominical de mi barrio dijo, ¿no? Hay que estudiar Ven Sígueme porque está poderoso, ¿no? Y en realidad es verdad que está poderoso, según las palabras del hermano Carrillo, porque hay muchísimo material. Bueno, para unir un poquito con la clase de la semana pasada, hemos terminado con Samuel, ¿verdad? Murió Elí, murieron los hijos de Elí, y Samuel empieza a oficiar como sacerdote, como profeta. Y entonces ahí donde termina el capítulo 7, ¿no? El capítulo 8, vamos a ir directamente a hablar del capítulo 8, porque lo que tenemos que hablar hoy, vamos a ver del 8 al 16. Parecen solo 8 capítulos, pero en contenido es harto. Ya van a entender, van a comprender. Entonces, para no dilatar un poquito más esto y aprovechar los minutos, vamos a mostrar aquí en la pizarra lo que vamos a hablar el capítulo 8, ¿vale? Ya en 1 Samuel capítulo 8, ya había pasado tal vez algunos años, porque ya el capítulo 8 nos habla que Samuel ya estaba mayor, ¿vale? Samuel ya estaba mayor, ya había entrado en años, estaba ya, como dicen las escrituras, estaba viejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Samuel? Samuel, vamos a leer, dice Samuel capítulo 8, versículo 1, dice: al hacerse viejo, Samuel nombró jueces de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, Abías, gobernaban en Beerseba. Sin embargo, los hijos no se comportaron como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Al igual que Elí, que el sacerdote Elí, bueno, en este caso es diferente, Samuel tenía dos hijos, ¿vale? Joel y Abías. Entonces dice, cuando llama, quiero aplicarlo al día de hoy, como sería a lo mejor en la terminología que manejamos, ¿vale? A día de hoy, bueno, la Biblia dice que los llamó como eran jueces. Entonces estos eran encargados de juzgar al pueblo. Cuando traían tal vez alguna disputa, algo, entonces venían, ellos escuchaban, bueno, y aconsejaban o daban veredictos o en base a la ley, ¿no? Entonces ellos se manejaban en base a la ley de Moisés, por decirlo así, en la Torá, ¿no? El día de hoy, ese llamar jueces, ¿no? Era que evidentemente tienen llamamientos, ¿vale? Entonces tienen llamamientos. Joel y Abías, ¿no? La Biblia dice que fallan por codicia, ¿no? Codicia, avaricia, ambición, ¿ok? Son sinónimos de ese pecado, vamos a decirlo. Y la avaricia se deriva más o menos como en tres cosas que ellos empezaban a hacer, ¿no? Ganancias deshonestas, se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. En ganancias deshonestas, estos hijos de Samuel, Joel y Abías, usaron el trono, ¿vale? Usaron el llamamiento, usaron su puesto, por decirlo así, de esta manera, como negocio, ¿vale? Para lucrar, como negocio, ¿no? Entonces su llamado de ellos, o sea, por el cual fueron nombrados jueces, era impartir justicia.
¿no? La justicia, como hemos dicho, la justicia según la Torá, la justicia de Dios. Hay que entender que Samuel era el profeta y sus hijos eran los jueces, ¿vale? Pero estos hijos torcieron esa justicia que tenían que llevar, una justicia de Dios, ¿vale? Para llenar sus cuentas bancarias, para llenar sus bolsillos. Entonces, usaron el trono, usaron el llamamiento para hacer negocio. Aplicado al día de hoy, ¿vale? Se nos llama, evidentemente, a prestar un llamamiento, a consagrar nuestro don, nuestras habilidades, nuestra influencia, nuestra profesión, nuestros talentos, ¿vale? Entonces somos llamados, cuando se nos llama, se nos aparta, a poder utilizar todo esto en beneficio de Dios, ¿vale? Pero el motivo real, y aquí viene, a veces, no digo siempre, a ver, quiero esto un poquito aclarar, no estoy hablando generalizando. Hay personas así, también hay personas que evidentemente prestan un servicio magnífico, ¿no? O sea, impecable, intachable. Pero en este caso estoy hablando lo que pasaba con los hijos de Samuel. Entonces, ellos tenían que utilizar todo su conocimiento, todas sus habilidades para impartir justicia, evidentemente, para agradar a Dios, ¿no? Pero como dije, llevado a este tiempo, el verdadero motivo de estas personas que están a lo mejor en llamamientos de mayor responsabilidad o prestando algún tipo de servicio, el verdadero motivo para esto es para poder comparar con los hijos de Samuel, es que por dinero, ¿vale? Reconocimiento, ¿no? Mantener un estatus, mantener una apariencia de que eres fiel, de que, no sé, de que eres digno, ¿no? Entonces, a eso las escrituras le llaman avaricia espiritual, ¿vale? Cuando tu motivo, cuando tu corazón no está enfocado en Dios, sino está en tener reconocimiento, en tener muchos likes, ¿no? En tener la aprobación de las personas. Se dejaron sobornar. Ellos aceptaron regalos para torcer veredictos, cambiar sentencias. Querían como intentar quedar bien con el pueblo, intentaban quedar bien con Dios. Entonces como tenían esa situación, ¿vale? Aplicado al día de hoy es cuando tú aceptas sobornos, ya no oyes a Dios, oyes al que pagas, ¿no? Entonces esto en nuestros días de hoy, como había dicho en la parte de arriba igual, es cuando necesitas realmente la aprobación de las personas. Cuando se habla a lo mejor algún tema, no sé, conflictivo, delicado, no sé, el feminismo, no sé, el aborto, ¿no? El aborto es libre, yo decido mi cuerpo, no sé qué, y todo eso, ¿no? Entonces cuando tú entras en eso, como decir, sí, tienes razón, es tu cuerpo, tú decides, ¿no? Entonces cuando en realidad vas cambiando los mandamientos de Dios, como creyendo que la tendencia de ahora es la mejor y no la que, porque lo que Dios dijo ya es para el antiguo Israel, no rige para ahora, ¿no? Entonces cuando con la nueva tendencia, las nuevas olas, tus impresiones, tus valores, los mandamientos que tú sigues, como las vas cambiando o vas diciendo ya, sí, no, esto es para mí nomás, yo no tengo que compartir, ¿vale? Entonces cuando a lo bueno llamas malo y a lo malo bueno. Ese es el punto número 2. El punto número 3, pervirtiendo el derecho, distorsionar la ley. Y aquí quiero dejar claro, dice, usaban la Biblia para justificar su injusticia. Al día de hoy, esto es como el orgullo intelectual, ¿no? Yo sé que hay bastantes personas con un conocimiento increíble, pero así terrible. De hecho, se ve en las redes sociales, hay gente estos haters que tiran muchísima mala onda, ¿no? Pero lo que quiero que comprendan este es un error que cometían los hijos de Samuel. El orgullo intelectual, cuando acomodas las escrituras
a tu estilo de vida, en vez de acomodar tu vida a las Escrituras. Eso es pervertir el derecho. Yo sé que muchos hemos visto, tal vez personas hemos conocido o las hemos visto ya por TikTok, por Instagram, ¿vale? Manipulando las Escrituras, haciendo ver de que el otro está equivocado y yo no, entonces cambiando, diciendo, o sea, cuando, como digo, estos hijos utilizaban las Escrituras, utilizaban la Torá para justificar su injusticia. Y muchas veces nos pasa también así, ¿no? Cuando acomodamos las Escrituras a nuestro estilo de vida, en lugar de nosotros acomodar nuestra vida a las Escrituras. Como estos hijos habían obrado de esta manera, el pueblo cansado de esto, porque esto es un mal testimonio del poder, de la providencia de Dios. Entonces, debido a estas situaciones, debido a este comportamiento, el pueblo va y habla con Samuel y dice así: entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. El pueblo, ante todo esto, va y le pide un rey a Samuel. Esto llevado a nuestro día a día, ¿vale? Pedir un rey, como en lo más coloquial, en nuestro día a día, dependiendo de tu edad, es como cuando pides un novio, una novia por ansiedad, porque no puedes estar solo, o porque, no sé, ¿vale? Evidentemente hay que entender que después de que van a Samuel y le piden un rey, Samuel les explica lo peligroso que es tener un rey. Le dice: este rey va a pedir impuestos. Este rey, sus hijas van a tener que ser cocineros del rey, sus hijos van a tener que ir a la guerra. Este rey, evidentemente, va a hacer esas cosas, ¿no? Cuando nosotros pedimos un rey en nuestra vida, ¿vale? Algo que nos gobierne, por decirlo así, cuando pedimos un novio por ansiedad, ¿no? Directamente nos va a llevar a una esclavitud emocional. Cuando pedimos dinero rápido, ¿ya? Esto nos va a llevar a deudas. Cuando, no sé, la elección o la decisión que tomemos o el rey que pidamos, ¿vale? Al final, el rey que pidamos va a terminar tomándonos a nosotros, porque solo el reino de Dios nos da sin pedir nada. Lo que quiero con esto dejar claro, mis hermanos, que a partir de este momento, también he de decir que el pueblo no es que quería hacer las cosas mal. El pueblo era como, quería las cosas visibles, quería una seguridad visible, pero la seguridad visible sin Dios siempre termina en esclavitud. Y a eso es lo que va y lo que le dice el número 6. Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en oración al Señor. Pero el Señor les respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Como para terminar esta parte, quiero solamente agregar y decir, a veces, no a veces, hay un refrán que dice que el rey no solo tiene que ser justo, sino debe parecer ser justo. El ejemplo que podamos dar, nuestra forma de conversar,
el testimonio que podamos compartir, la vida que llevamos en el día a día, en el cotidiano vivir, es importante, porque pueden acercar personas más a Dios, como puede distanciar, estas personas se pueden distanciar de Dios. Es importante vivir una vida centrada en Cristo. Es importante vencer la influencia del mundo. Las autoridades generales han dicho que debemos vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Entonces claro, vivimos en un mundo caído, pero los principios, los mandamientos, el Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos brillar en este mundo. Ahora quiero compartir qué es lo que pasa después de esto, de Samuel 8. Porque en Samuel 9 viene cómo Samuel va a ungir al rey. Pero ahora se los muestro en la pizarra. Entonces, ahora en Samuel 9 cambia, se podría decir un poquito la historia, porque Samuel 9 nos empieza a hablar, dice, en la tribu de Benjamín había un hombre llamado, dependiendo la traducción de la Biblia que puedas tener, ¿vale? La Reina Valera llama Cis, en algunos escritos de los judíos se llama Quis, ¿vale? Por eso es de que puse aquí Cis y Quis, ¿vale? Él era el padre. Entonces dice que era hijo de Abiel y nieto de Seror. Su bisabuelo había sido Becorat, hijo de Afat. Quis, hombre muy respetado, tenía un hijo joven y bien parecido que se llamaba Saúl. No había otro israelita tan bien parecido como él, pues en estatura ninguno le pasaba del hombro. Es muy interesante que este Cis o Quis tenía un hijo. Ellos eran de la tribu de Benjamín y el hijo se llama Saúl, ¿vale? Todos hemos escuchado hablar del rey Saúl. Saúl dice que era guapillo de cara, ¿vale? Tenía buena apariencia, y aparte de tener guapillo, era alto. Como digo, en los escritos judíos dice que Saúl era alto, y les llevaba como más o menos el más grande de entre los israelitas. Saúl era 30 centímetros más grande, o sea, le sacaba casi como cuello y cabeza a cualquier israelita. Entonces Saúl era alto y guapillo, ¿vale? Entonces sigue 1 Samuel 9 y dice, ¿no? Un día aquí se le perdieron sus asnas. Entonces le dijo a su hijo Saúl, prepárate y ve a buscar las asnas, llévate a uno de los criados. Entonces vamos a entrar en esta parte, como dije, se pierden las asnas de Quis, el padre. El padre era de una situación acomodada y se pierden las asnas. Entonces Saúl, en compañía de un criado, van a buscar las asnas. Estas asnas, aplicándolo al día de hoy, ¿vale? Podría ser, evidentemente, dice, como las escrituras, o sea, la Biblia en general, cuando habla de un pollino, de las asnas o de unas burras, se refiere a un trabajo de carga, ¿vale? Así, trabajo pesado. En nuestros día a día, como ya dejando un poquito de lado, saliendo de lo que dice la Biblia, evidentemente estas asnas son la parte material, ¿vale? La parte terrenal, la parte temporal. ¿Ok? Y un poquito más dice que también estas asnas significan los problemas, significan tal vez retrasos, significa tal vez un poquito de complicaciones en el día a día, ¿vale? Dice Dios muchas veces
tenemos que perder algo pequeño para encontrar nuestro propósito. Las asnas perdidas fueron el GPS que llevaron a Saúl a encontrarse con Samuel. Me pasó algo curioso, voy a tomar un tiempito aquí comprender esto, y al estudiar este capítulo me he visto reflejado en cierta parte con la historia de Saúl, ¿vale? A veces no necesariamente quiero decir que estamos haciendo cosas malas. O sea, el inicio de Saúl era brillante, una persona humilde, una persona noble, ¿vale? Carismática, ¿no? De hecho, cuando lo quiere ungir Samuel, se va a ocultar, ¿no? O sea, con miedo. Y vamos a ver cómo fue el final, pero lo que quiero decir con esto, a veces nuestras asnas se convierten, es como la piedra o lo que te impide acercarte más al Señor. De manera personal, ya les he comentado en algunos videos que renuncié a mi trabajo, ¿no? Y en mi trabajo estaba como muy concentrado, como programado, por decir así. Despertaba pensando en el trabajo, me iba al trabajo, trabajaba, volvía a casa y al día siguiente y en casa hacía algo de ejercicio y así como robot. Entonces, este trabajo evidentemente, sí, o sea, a ver, económicamente me iba bien, me ha ido muy bien ese trabajo económicamente, pero sí he notado que me restringía tal vez o me tomaba mucho tiempo, lo cual no podía a lo mejor aplicarlo concerniente a la iglesia. Ese trabajo me hacía que trabajara de lunes a sábado y en el principio trabajaba casi como 12 horas, ahora son las 42 horas que estaba trabajando desde que se cambió la ley. Y los sábados evidentemente trabajaba hasta las 2 de la tarde, 2:30, llegaba a casa 3, 4 de la tarde. Lo cual no me era complicado, tal vez, voy a hacer una confesión, después, como dije, estoy estudiando, me hacía difícil poder ir al templo, me hacía difícil poder ir a algunas actividades que planeaba mi barrio un sábado por la mañana, me hacía difícil poder prestar un servicio de una manera diferente, e inclusive voy a decirles así, llegué a decirle a mi esposa, le dije, no, este trabajo, o sea, mi corazón y mi mente están puestas en generar dinero. Y en cierto modo sí era verdad. Mi corazón y mi mente, como dije, dejo de trabajar, no voy a tener para comer, no voy a poder pagar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, la universidad. O sea, mi cabeza explotaba, por decirlo así. Por eso es de que tenía que trabajar. Como había puesto aquí, dice, a veces Dios permite que pierdas tu carga, tu sustento. Yo renuncié a mi trabajo, ¿sí? Para que no tengas más opción que depender de Él. No me encuentro, todavía no tengo un trabajo así como estable, formal, ni nada, pero aún así se puede decir, mis compromisos financieros no han desaparecido. Pero he experimentado que he recuperado salud, no tengo esa como esa carga, ese peso, y al mismo tiempo también he recuperado evidentemente poder enfocarme en algunas cosas más espirituales. Mientras más buscaba las asnas, hablo de manera personal, mientras más creía de que mi corazón y mi mente estaban en trabajar, y si dejaba de trabajar ahí no podía encontrar otro trabajo que pudiera solventar todos mis gastos, como digo, mientras más yo buscaba esas asnas, lo que menos hacía era buscar el reino, lo que menos hacía era compartir el evangelio, lo que menos hacía era tal vez sentir el espíritu del Señor. Pero ahora he experimentado que he soltado esas asnas. Para Saúl eran las asnas, pero para mí era mi trabajo que me tomaba mucho tiempo, y aparte ya no disfrutaba.
ya el ambiente se volvió muy pesado, ya no disfrutaba. Entonces, cuando solté estas asnas, y en realidad puedo testificar que Dios vive, he encontrado la bendición y he encontrado el consuelo y la fortaleza. Entonces quiero decir esto, hermanos, me siento identificado con Saúl porque para poder sentir su amor de Dios, yo sé que, a ver, en teoría uno dice, Dios te ama, sí es verdad, pero en este tiempo que estoy cesante, he sentido más el amor de Dios, he sentido el consuelo, he sentido la protección, he sentido la ayuda. Como digo, mis compromisos financieros están, tengo que pagar universidades de mis hijos, muchas cosas, no han desaparecido, estoy cesante, pero no me encuentro desesperado, no me encuentro estresado, todo al contrario. Creo que lo que un día el estrés me enfermó, lo cual me llevó a ir a profesionales para poder lidiar con el estrés, hoy puedo decir que duermo bien, mucho mejor que cuando estaba buscando estas asnas. Ahora, como dije, este es el significado de las asnas. Dice después en Samuel número 9, Saúl se fue, dice, atravesó la región montañosa de Efraín y pasó por la región de Salisa, pero no encontró las asnas. Pasó también por la región de Salim y por la de Benjamín y tampoco las halló. Al llegar a la región de Suf, dijo Saúl a su criado que lo acompañaba, vamos a regresar, mi padre debe estar ya más preocupado por nosotros que por las asnas. Saúl buscó a las asnas durante 3 días. Hay temporadas donde Dios nos hace dar vueltas, ¿vale? Hasta que podamos entender que la respuesta no está en nuestros esfuerzos, no está en cuánto empeño le vamos a poner, sino en buscar al hombre de Dios, buscar su presencia, buscar su palabra. Dejamos de buscar esas asnas y así vamos a encontrar el reino, y así vamos a sentir su amor, y así vamos a sentir su protección. El simbolismo del criado, ¿vale? Directamente es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos va a llevar a encontrarnos con Samuel. Ese Espíritu que cuando queramos rendirnos, no lo va a permitir. Ese Espíritu que cuando queremos conformarnos, nos va a decir no es suficiente. Ese Espíritu Santo es el que nos lleva a las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es importante, hermanos, muchas veces me ha pasado, a veces Dios permite que se pierdan nuestras asnas, nuestro sustento, para que no tengamos otra opción más que recurrir al Dios de Israel. Es curioso, como digo, parece hasta ilógico. Tal vez alguien diría, este hermano está loco. Como insisto, estoy sin trabajo, pero no estoy desesperado. Y eso solamente lo puede dar Dios. Y yo sé que es así. Y ahora en Samuel 10 vamos a ver que Samuel unge a Saúl para que sea el rey. Samuel simplemente es como le dice a Saúl en ese encuentro, viniste buscando asnas y encontraste el reino de Dios. Hermanos, tenemos que dejar de buscar las asnas para poder encontrar el reino de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo
nos empuje a Samuel, nos lleve a la verdad, nos lleve a poder sentir el amor de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a ver cómo Samuel lo unge a Saúl. Samuel 10 es el capítulo donde Saúl pasa de buscador de burras, de buscador de asnas, a ser un rey ungido, ¿vale? Entonces el capítulo 10 habla de donde Samuel unge a Saúl, ¿vale? Entonces miren, me gustaría muchísimo, solo les dejo la invitación, lean estos capítulos más detalladamente con estos pequeños pinceladas, ayudas que pueden ayudar al estudio personal, pero como comprenderán hay muchísimo material y es también a veces difícil poder grabar todo, ¿no? Porque pasaríamos a videos de 2 horas, 3 horas y eso sería muy tedioso, ¿no? Entonces queremos hacerlo como algo más express. Entonces Samuel unge a Saúl y lo más se podría decir que habla Samuel 10, dice versículo 1, entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Samuel unge a Saúl, ¿vale? En el mundo hay muchas iglesias, como comprenderán, ¿vale? Hablan mucho sobre la unción, ¿vale? Entonces, pero esto simplemente, quiero dejarlo así literal, ¿vale? La unción es el Espíritu Santo. En la terminología de la iglesia, esa unción es cuando el líder que preside va a extender un llamamiento, ya sea de obispo, presidente de estaca, presidente de la sociedad de socorro, presidente del quórum, ¿vale? Le pone las manos, le dice por su nombre y bueno, le confiere, dependiendo del llamamiento, ¿no? Llaves, poderes, autoridades y todo concerniente a ese llamamiento, ¿vale? Entonces esa unción es el Espíritu Santo dando el permiso que pueda obrar en esas funciones que se espera de él. Del rey Saúl se esperaba de que lo librara de sus enemigos, de que gobernara y lo librara de los enemigos que los rodean. Entonces Saúl, por eso recibió la unción para gobernar y para liberar de sus opresores, de sus enemigos, ¿vale? Para eso fue ungido Saúl, gobernar y liberar. En los tiempos nuestros obispos, presidentes de quórum, las personas que están ejerciendo un llamamiento, de igual manera son llamados, ¿vale? Para administrar y ministrar. Entonces, administrar como las cosas temporales y ministrar las cosas espirituales. ¿Ok? Nos habla también sobre el aceite. Y como todos saben, en nuestra terminología, derramar el aceite es que por ese tiempo que estemos prestando servicio, estamos consagrados, por decirlo así, es una forma simbólica de consagración. ¿Ok? Entonces, insisto una vez, poniendo nuestra terminología, a un presidente de quórum, obispos, presidentes de estaca, le confieren todo lo que las autoridades, los derechos, los poderes concernientes a eso, para administrar, para ministrar, y evidentemente ese tiempo de llamamiento, ese servicio que ellos van a prestar, es una forma de consagración, ¿vale? Entonces es la forma de poder hacerlo de esa manera. Siguiendo el capítulo 10 de Samuel, dice, ahora dice que te separarás de mí, e encontrarás 2 hombres cerca de la tumba de Raquel.
en el territorio de Benjamín. Ellos te dirán que se han encontrado las asnas que buscan, y que tu padre ya no está preocupado por ellas, sino por ustedes, y se pregunta qué puede hacer por ti. Una vez de que Saúl fue ungido, se le otorgó el Espíritu Santo, se le consagró para ese llamamiento, Samuel le da 3 señales. Primera señal le dice que 2 hombres en el camino, que por la tumba de Raquel, le van a decir de que las burras, las asnas, se encontraron y que su padre está preocupado por ellos. ¿Ok? Esto vendría a ser, es necesario, antes de poder ejercer un llamamiento, ¿vale? Es necesario que podamos tal vez tener un equilibrio, ordenar un poco nuestra vida, ¿vale? Es necesario que Dios pueda cerrar ciclos antes de abrir tronos, antes de abrir llamamientos, antes de hacer algo grande, majestuoso. Saúl dejó su casa buscando las asnas de su padre. Esa era su carga mental. No podía pensar, dice, en reinar con ese problema en la mente. Entonces, la primera señal le quiere decir a Samuel, a Saúl, tranquilo, hey, relax. Las burritas han aparecido. O sea, ahora está todo alineado. Es más, tu padre no está preocupado ya por las burras. Está preocupado por ti, por ustedes. ¿Vale? Entonces, esta es la simbología. La simbología del Padre es nuestro Padre Celestial, que no está preocupado por los demás, está preocupado por nosotros, está preocupado para que podamos llegar a encontrar el reino, está preocupado para que podamos convertirnos a Él, está preocupado de que podamos volver nuestro corazón hacia Él y que nuestras acciones y todas las cosas puedan siempre estar hechas en base a nuestros principios, en base a poder guardar los mandamientos. La señal número 2, siguiendo Samuel 10, dice: más adelante, cuando llegues a la encima de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 chivos, otro 3 panes y el tercero un cuero de vino. Te saludarán y te ofrecerán 2 panes. Acéptalos. Señal número 2. Dios envía provisión. Hermanos, el maná que caía del cielo, todo nuestro sustento viene de Dios. Si nosotros obedecemos la voz de Samuel, si nosotros obedecemos la voz de los profetas, si nosotros obedecemos la voz de Dios, guardamos los mandamientos, Él va a enviarnos el pan de cada día. Entonces Samuel le dice que primero, la señal número 1, que ya se cerraron los ciclos, que ya no había carga mental, ya no había nada, que había un equilibrio. Lo segundo, le hacía un recordatorio de que el dueño de todo es Dios. La provisión viene solamente de Dios. Si nosotros obedecemos y guardamos los mandamientos, Dios va a enviar el pan y el sustento que necesitamos. La señal número 3 dice: después llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas en trance que bajan del santuario. Delante de ellos irá gente tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor se apoderará de ti y caerás en trance como ellos, y te transformarás en otro hombre. Cuando te ocurran estas cosas, haz lo que creas conveniente, que Dios te ayudará. Dice que entrará en trance, se convertirá. Hay que recordar que en la señal número 3, Saúl era un campesino. Saúl era, permítame decirlo, como del montón.
Saúl, es más, cuando habla con Samuel le dice, no, pero si yo soy de una tribu chiquitita, yo no soy erudito mentalmente, yo demostró muchísima humildad, él se consideraba algo insignificante. Saúl era campesino, pero al ser llamado, pero al ser ungido por Samuel, al ser tocado por el Espíritu Santo, Saúl empezó a profetizar. Saúl cambió, se transformó, fue vivificado por el Espíritu Santo. Samuel 10 nos quiere decir que Dios no llama a gente perfecta. Llama a personas, a gente dispuesta para ser transformados por el Espíritu Santo. Y es así como vemos que nuestros líderes del sacerdocio, las personas que nos presiden, los presidentes de cada organización, entendemos que no son perfectas. Son personas que están dispuestas a poder consagrar un tiempo de su vida para el servicio de Dios. Como iba diciendo, evidentemente los líderes del sacerdocio, cuando los llaman, no son perfectas, son personas comunes, personas tal vez con muchas cosas en su día a día, ¿no? Pero eso sí, dan todo lo mejor de sí. El Señor no llama a personas perfectas, el Señor llama a personas que están dispuestos a servir, dispuestos que estén a seguirle, dispuestos para poder ayudar en esta parte de la viña, ¿no? En su reino. Ahora vamos a pasar a Samuel capítulo 11. Quiero dar unas pequeñas pinceladas. Samuel 11, el 13, el 14, el 15, bueno, y si sobra un poquito de tiempo, el 16. Sé que es verdad, el Ven Sígueme habla, dice, no, de hecho, el título del Ven Sígueme esa semana está en Samuel 16, lo sé, pero si nos da el tiempo, llegaremos a Samuel 16, y si no, lo dejamos esto como un especial para la semana que viene, pero ahí vamos viendo. Entonces, en Samuel 11, habla sobre Saúl derrota a los amonitas, ¿vale? Y dice así: Naas, rey de Amón, fue a Jades de Galat y preparó su ejército para atacar la ciudad. Pero los habitantes de Jabes le dijeron: haz un pacto con nosotros y nos someteremos a ti. Naas el amonita les respondió: haré un pacto con ustedes, pero con la condición de que acepten que yo les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho, para así poner en ridículo a los israelitas. Entonces los ancianos de Jabes le contestaron: concédenos un plazo de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio israelita, y si nadie viene en nuestra ayuda, nos rendiremos ante ti. Versículo 4 dice: los mensajeros llegaron a Gibea, donde vivía Saúl, y dieron la noticia a la gente. Todos se pusieron a llorar amargamente. En esto Saúl, que volvía del campo con los bueyes, y preguntó: ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué lloran? La gente le contó la noticia que habían traído los hombres de Jabes. Al oír Saúl aquello, el Espíritu de Dios se apoderó de él, y se llenó Saúl de furia. Entonces tomó un par de bueyes y los descuartizó, y por medio de unos mensajeros mandó los trozos por todo el territorio israelita, y los mensajeros decían: esto mismo se hará con los bueyes de aquel que no se una a Saúl y Samuel y los siga. Me llama mucho la atención esos primeros versículos, por eso es de que ahora quiero esto aplicarlo a nuestro día a día, ¿vale? Esta es la primera batalla donde Saúl ya fue ungido, fue coronado, fue presentado, fue proclamado contra el pueblo, y esta es como su primera guerra de Saúl, ¿vale? Entonces va contra los amonitas. En nuestro día a día, esto es una simbología, los amonitas,
¿ya? Que son los enemigos externos o problemas de afuera que podemos tal vez verlos o palparlos, tocarlos, ¿vale? Podemos percibirlos de cierta manera. Entonces, este rey, ¿vale? Naas, que les puso una condición de poder hacer un trato y les dice sacar el ojo derecho. ¿Vale? Sí, acepto que podamos hacer un pacto, pero a condición yo le saco el ojo derecho. ¿Ok? Esto es una simbología, porque Naas dice, no los quería muertos, quería tuertos, dice, gente que viva sin visión. El enemigo, todo cristiano tiene un enemigo común, voy a decirlo así, el enemigo, ¿vale? Prefiere cegarnos que antes matarnos. El enemigo te deja con vida, pero sin discernimiento, sin enfoque, con vergüenza, ¿vale? El enemigo nunca te va a decir, no lo hagas. El enemigo te va a decir, sí, es importante, pero tranquilo. Mañana puedes hacerlo, pasado, hay tiempo, relájate, no te estreses, ¿vale? Entonces, por eso es de que Satanás es tan astuto de que él no nos va a matar. Lo que él quiere es una ceguera espiritual. Por eso Naas es una simbología del enemigo, de Satanás, que él quiere cegarnos espiritualmente, que no tengamos el don del discernimiento, que perdamos el enfoque en Cristo, ¿vale? Y que evidentemente vivamos con vergüenza. Satanás nunca va a llamar por tu nombre. Nunca te va a decir, hey, Manolito, Pedro, no. Que aunque él conoce tu nombre, te va a llamar por tu error. Te va a llamar por los pecados que has cometido y te va a decir, no, oye, mira, si tú, ¿cómo? ¿No? Entonces te va a hundir cada vez más hasta que ya pierdas el discernimiento, el enfoque y vivas con vergüenza. Hay lo que pasa que ahora cuando Saúl dice que vuelve con los bueyes, le avisan lo que había pasado, Saúl corta los bueyes y manda pedazos al pueblo de Israel, ¿no? Y que haciendo como un llamado. Entonces hay que entender de que hasta ese punto, hasta ese momento Saúl estaba en su zona de confort. Porque Saúl, hay que entender, Saúl era un granjero, era un campesino. Hasta ese momento no se les requería, como había dicho, ¿se acuerdan? Dije que Saúl fue llamado para liberar y para gobernar. Entonces a lo mejor estaba gobernando, pero le faltaba la otra misión que era liberar. Y aquí viene, ¿no? Estaba pasteando sus bueyes, él iba detrás de ellos. Y esto es importante. Es importante que podamos salir de nuestra zona de confort. Es importante que podamos salir tal vez de esos lugares donde el cual creemos que estamos seguros. Y hay quien, como había dicho, Dios no nos pide que abandonemos nuestro trabajo. Dios no nos pide que renunciemos. Yo cuando compartí de que renuncié a mi trabajo, no es que Dios me haya dicho, renuncia. Para nada. ¿Vale? Pero sí, lo que Él pide es que abandonemos nuestra idolatría al trabajo. Y esto es lo que me pasaba a mí. Yo estaba programado en este tiempo de como mi mente y mi corazón a generar dinero. Si vendía bien, tenía buen dinero. Si vendía más o menos, más o menos. Entonces estaba con eso. No podía faltar un día al trabajo. Iba enfermo. He ido al trabajo cojo. He ido al trabajo con puntos porque se me cayó una herramienta. Me hice unos puntos en la frente. He ido así al trabajo. O sea, a eso es lo que el Señor quiere decir, que tenemos que salir de nuestra zona de confort, en estos lugares seguros que a lo mejor podemos estar bien. Él jamás va a pedir que renunciemos familia, Él jamás va a pedir que renunciemos trabajo, Él jamás va a pedir que no estudiemos para nada. Pero sí quiero dejar en claro, lo que Él pide es que abandonemos esa idolatría, que no lo tengamos como un Dios moderno, el trabajo,
ni los hijos, ni el estudio, ni la familia, ni nada por el estilo. El Señor quiere que lo amemos, que estemos con Él, que Él sea el único Dios en nuestra vida. Saúl pasó esta prueba, es muy interesante, el capítulo 11, Saúl pero arrasa con todos, con Naas, con el pueblo, con el ganado. Saúl los destroza, ¿vale? En Samuel 11, Saúl es como increíble, o sea, lo mejor, very good, no hay nada que decir, ¿vale? Saúl en el capítulo 11 pasó la prueba, pero hay algo curioso, triste, lamentable, en el capítulo 15, cuando tiene que enfrentarse con el rey Agag, no pasa la prueba. Por eso se dice, hay un adagio que dice que Saúl en el capítulo 11 pasó la prueba, pero en el capítulo 15 reprobó. Porque es más fácil vencer lo externo, lo palpable, lo visible, que vencer lo interno. Agag, en el capítulo 15, Agag representa el orgullo, ¿vale? Esa desobediencia de adentro. Entonces, como lo que quiero decir es más fácil vencer lo que está afuera que vencer el orgullo de adentro. Aquí, Saúl extermina a todos los amonitas en el capítulo 11. No deja uno. 3 capítulos después, deja vivo a Agag. Saúl fue gigante contra el enemigo visible, pero débil contra el ego invisible. Por eso perdió el reino. Por eso es que luego en el capítulo 16 llama a David. ¿Ok? Quiero que se entienda, hermanos, la lucha contra lo visible, contra lo palpable, es fácil. Pero la lucha con tu orgullo, con tu yo de adentro, donde tienes que vencer el egoísmo, donde tienes que vencer todos estos que no están en armonía con el Espíritu del Señor, es muy complicado, pero no imposible. Sé que con la ayuda de Dios podemos vencerlo. Quiero ahora hablar de Samuel capítulo 13. Entonces, Samuel 13, si podíamos poner un título a Samuel 13, sería donde se pierde el reino, ¿no? En Samuel 13, aquí pasa, Saúl pasa de ser un rey victorioso, como hemos visto, ¿no? En Samuel 11, elimina a todos, pero ahora en Samuel 13 pasa a ser un rey desechado. Este capítulo, Samuel 13, duele mucho, de verdad, porque Saúl no era mala gente, no era mala persona, de hecho, no cometió adulterio, no asesinó, solo no tuvo paciencia, no fue obediente. Pero esa prisa, esa desobediencia, ¿no?, le costó el reino. Aquí está Saúl y Samuel, ¿vale? Ahí empieza Samuel 13 diciendo, Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel y cuando llevaba ya algunos años reinando. Escogió 3,000 soldados entre los israelitas, 2,000 se quedaron con él en Micmas y en los montes de Betel, y otros 1,000 se quedaron con Jonatán en Gibea y de Benjamín. El resto de la gente, Saúl le ordenó volver a casa. El Samuel capítulo 13, el 6 dice, los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos entre las peñas y en las zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse.
Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho esto? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. En algunas traducciones dice lo que has hecho, ¿no? Aquí dice es una locura, lo que has hecho es... sí, está bien, dejémoslo como una locura, ¿no? O tontamente has actuado, locamente has actuado, según las versiones. Ahora, Saúl tenía que esperar 7 días, ¿vale? Parecía, evidentemente, 7 días parece como algo, bueno, insignificante, una semana, 7 días, los días pasan rápidos, ¿ya? Parece pequeño, pero el mandamiento que probaba si Saúl iba a ser fiel a la revelación. Samuel, como profeta de Dios, ¿vale? Él tenía las llaves, le dio un tiempo de espera. Estos 7 días eran una época de prueba, era una prueba de fe para ver si Saúl iba a ser obediente ya a la voz del profeta, a la voz de Dios, ¿vale? Esos 7 días es obediencia a la revelación por conducto del profeta. Entonces, si estos 7 días era una prueba de fe, Saúl no lo pasó. Se desesperó, tuvo miedo que el ejército se le fuera. Y no solamente era eso, que tuvo miedo, actuó por miedo. Como digo, en otras traducciones dice, no, locamente ha actuado, tontamente ha actuado. Entonces el miedo le dominó. Por eso es que lo primero, esa falta de obediencia a los mandamientos, al mandato de Dios, le lleva a hacer otra gran locura. Dice, tráiganme los animales, ¿no? Y empieza a ofrecer holocaustos. Esto no parece grave. De hecho, Samuel no les reprocha, porque lo que les reprocha a Samuel es porque no fue obediente. Pero no puedo dejar de hablar donde él manda a traer los animales para el holocausto. Esto se llamaría en el día de hoy una usurpación del sacerdocio. Saúl no era ni levita. Saúl venía de la tribu de Efraín. Entonces no tenía el sacerdocio. El único que tenía la autoridad de poder ofrecer sacrificios era Samuel. Traducido en el lenguaje de la iglesia, esto, lo que está en Samuel 13:12 es, nosotros como miembros, inclusive no miembros, amigos, podemos orar, podemos leer las escrituras, podemos ir a las actividades, a la capilla, podemos estar en la manzana del templo, podemos ayunar, pero no podemos presidir, no podemos bautizar, no podemos confirmar, no podemos bendecir la Santa Cena, no podemos sellar, no podemos hacer nada concerniente a los asuntos del sacerdocio. En un ejemplo moderno, lo que Saúl hizo es de que a lo mejor, por decir un ejemplo moderno, sin autoridad, quiso bautizar, o bautizó, por decirlo así. Un ejemplo más moderno es como que Saúl
sin autoridad, sin ser levita, sin ser descendiente de Aarón, se puso a bendecir la Santa Cena. Entonces, eso es como más o menos el problema que pasó. Una pequeña cosita, el no tener paciencia, el no ser obediente, ¿no?, le llevó a otra, ¿vale?, a una usurpación del sacerdocio. Lo que quiero con esto para poder, nosotros para poder actuar en el nombre de Dios, necesitamos el sacerdocio. La sección 84, la sección 20 nos habla claramente de eso. Pero ahora quiero leer lo que Samuel le dijo en el versículo 13. Dice, Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, que esperara los 7 días, los 7 días llegaron. Saúl sí esperó día 7. Pero es como lo que pasó con el pueblo israelita cuando estaba en el monte Sinaí Moisés, ¿no? Llegó el día 40, Moisés ya no va a bajar. ¿No? Día 40, 5 de la mañana, Moisés no va a bajar. Todos nerviosos. No va a bajar Moisés, haznos dioses. Y lo mismo. Llegó el día número 7, a lo mejor 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y Saúl desesperado, pero no ha llegado Samuel. ¿Qué pasa ahora, no? Si el día todavía tenía la tarde, ¿no? Justo después de que Saúl ofreció el holocausto, Samuel llega y ve eso. El 14 dice, locamente, si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Duro, difícil, ¿no? Esto es lo que Samuel le dijo. Quiero que entiendan, perdió el derecho de poder reinar la dinastía de un reinado, ¿vale? Pero siguió siendo rey. No es de que ya al momento, no, siguió, dijo que iba a seguir reinando. Pero esto podemos aplicarlo. Aquí hay una escritura que dice, la obediencia a los mandamientos pequeños activa las bendiciones grandes. La desobediencia, aunque sea una vez, cierra puertas del convenio. Saúl siguió siendo rey y vivió, pero perdió el nivel más alto, una casa eterna, un trono perpetuo. Fue como perder una ordenanza del templo por desobediencia. Le dice Samuel, con esto quiero terminar, que Jehová ha de buscar otro varón conforme a su corazón. Después de eso, evidentemente, David sería llamado varón conforme al corazón de Jehová. No porque fuera perfecto, sino porque su corazón se arrepentía y obedecía aunque tardara. Hermanos, para el Señor, lo más importante es la obediencia, no los sacrificios. Saúl perdió el reino, perdió su casa celestial, perdió su exaltación, por decirlo de esta manera, porque no fue obediente a los mandamientos que Dios le ha dado. Nosotros podemos caer en lo mismo, podemos perder nuestro reino, podemos perder nuestra casa eterna por nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Podemos perder las ordenanzas del templo. Se nos pueden quitar por cierto tiempo, o bueno, dependiendo del arrepentimiento que las personas puedan tener.
quiero invitarles, hermanos, el Señor ama la obediencia, más que cualquier otra cosa. Si somos obedientes y fieles al Señor, el Señor nos llamará igual que como llamó a David, que su corazón es semejante al de él. Ahora, Samuel 14, así cortito, unas pinceladitas, y vamos a hablar sobre Jonathan. Samuel 14 me llama mucho la atención y me gusta. Samuel 14, 24 dice: sin embargo, los israelitas estaban muy agotados por aquel día, pues nadie había probado alimento, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró en el bosque, la miel corría como agua, pero nadie lo probó siquiera, por miedo al juramento. Pero Jonathan, que no había escuchado el juramento bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara que llevaba en la mano, mojó la punta en un panal de miel y comió de ella, con lo cual se desanimó enseguida. Entonces uno de los soldados israelitas le dijo: tu padre ha puesto al ejército bajo juramento y ha dicho que quien hoy coma alguna cosa será maldito. Por eso la gente está muy agotada. Me llama la atención porque a veces lo voy a llevar a este tiempo. A veces en nuestro camino como miembros, como cristianos, a veces hay, se podría decir, hermanos dentro de la capilla que tienen ese comportamiento de Saúl. Dice, ¿no? Que nadie puede comer o beber algo hasta que me pueda vengar de mis enemigos. No es tan literal vengar a los enemigos, pero a veces hay hermanos. También hay líderes, no digo que aquí en mi barrio ni pasa en Chile, pero hay hermanos que hacen ese extra. Saúl, viendo que el pueblo, en una guerra, con mucho cansancio, con horas de marcha, con batallas, Saúl pide algo extra. Dice, no, que nadie coma ni beba. Y a veces hay hermanitos, hay hermanos que tienen esa tendencia, tal vez, yo entiendo que a lo mejor tiempos antiguos, muy antiguos, a lo mejor son de la vieja escuela o inclusive por darles tal vez algún beneficio, ¿no? De la duda. Pero que se aferran a imponer tal vez normas que no tienen nada que ver, que ponen un peso extra al miembro, al amigo que está llegando, a los miembros nuevos, a los conocidos, ¿no? Quiero poner como ejemplo, a veces como hay algunos hermanos que no sé, les duelen los ojos, por decirlo así, que cuando va un miembro, un amigo, tal vez de sport, ¿no? Vestido con sport, y uno puede decir, ¿cómo? Aquí tienes que venir con tu camisa, tu corbata, vienes a presentar tus ofrendas al Señor. Hay otros hermanos, he conocido en algunos barrios de que hay líderes, ¿no? Que porque a lo mejor una señorita va con zapatillas, no, que cómo va a venir con zapatillas y zapatos, que tiene que venir con lo mejor, vestido al Señor, ¿no? A veces se ofenden hermanos cuando va un miembro con barba, ¿no? Que cómo es posible, y sacan no sé cómo, yo nunca lo he leído en alguna leona, pero sacan como algo, decir de que las autoridades han dicho de que nadie puede tener el bigote más grande que el profeta, ¿no? Sacan cada cosa. Le ven a un hermano con el pelo largo así como, no, intentan a lo mejor leerle la fortaleza para la juventud, ¿no? O sea, a veces ponemos peso sin sentido. A veces estamos tan preocupados de cumplir la ley a rajatabla que nos olvidamos la parte espiritual. A veces entramos en ese pensamiento fariseo, ¿vale? Que a lo mejor en disfrutar y vivir la ley. Eso es lo que pasaba con Saúl. Saúl había puesto una carga extrema, un peso extra que no tenía nada que ver, porque las escrituras hablan, cuando habla de miel, ya es cuando uno está lleno del Espíritu.
Entonces, por una parte, el comportamiento de Saúl, y por otra parte, dice que fue lleno del espíritu Jonatán cuando mojó su punta y lamió un poquito de miel. Eso es lo más relativo. Hermanos míos, con esto no es un ánimo de crítica, sino con un ánimo de que todos podamos mejorar, esforzarnos, y que nuestros amigos que van a llegar, nuestros miembros nuevos, nuestra membresía, pueda sentirse feliz, acogida, querida, apoyada. Ese es el verdadero objetivo. No hay que poner otras cargas. Si uno de nuestros hermanos, tal vez el comentario no es propicio, no hay que decir que está equivocado, que está mal, que no sabes. Hay que tratar con amor. Por eso es al final de esta escritura es que Jonatán dice que mojó y fue lleno del Espíritu. Nuestros tratos, nuestros asuntos deben ser siempre con amor, con bondad, con benevolencia, para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos. Entrando a Samuel 15, no me va a dar el tiempo porque ya me pasé. Voy a hacer un especial como ya la semana que viene David y todo David. Quiero terminar con todo Saúl ahora. Entonces, en 1 Samuel 15 es donde Saúl pierde el Espíritu Santo, es donde Saúl pierde, se podría decir, el sacerdocio en este tiempo más moderno. En 1 Samuel 11 fue la coronación. En 1 Samuel 13 ya fue la advertencia donde el cual lo dice: tontamente has actuado, el Señor va a buscar otro rey. En 1 Samuel 14 la fe de Jonatán es la que salva, porque Jonatán es el guerrero, es el juramento que les acabo de decir que hizo Saúl. Y en 1 Samuel 15 es la pérdida total del espíritu, es la pérdida total del sacerdocio. ¿Vale? Entonces, como había dicho a un principio, ¿se acuerdan con la analogía entre el 11 y el 15? Aquí están luchando contra los amalecitas. El rey amalecita era Agag. ¿Vale? ¿Se acuerdan que en el otro era Naas? Hemos dicho de que era todo el enemigo palpable, visible. Ahora este Agag era el enemigo interno, el yo, tu ego. ¿Vale? Entonces Saúl hirió a Amalek, pero dejó vivo a Agag. Amalek, el pueblo amalequita, es ese mismo. ¿Se acuerdan de que cuando el pueblo estaba yendo de camino a la tierra prometida, fue la primera, se puede decir, batalla que tuvo el pueblo, porque fueron cobardes y los atacaron por la espalda, por la retaguardia, ¿no? También yo les dije que eso tenía una simbología, que Satanás, el adversario, nos va a atacar en nuestros puntos débiles, en los puntos más vulnerables, porque él conoce esa parte. Ahora, siguiendo esto, aparte, este fue el mandamiento claro que Samuel le dio a Saúl. Nuevamente vuelve a tropezar con la misma piedra Saúl. El profeta le dijo, Samuel 15 dice: así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos, junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, niños y recién nacidos. También sus toros, las ovejas, camellos y asnos. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista en Telaim. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalek y tomó posiciones junto al arroyo. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Ávila hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisioneros a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los mejores toros, ni los becerros,
ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis mandamientos. ¿Cuál era el mandamiento? Tenía que eliminar a todos. Ganado, oro, hombre, mujer, niño. ¿Cruel? Bueno, sí. Pero quiero que entiendan que esto es una simbología de que nosotros debemos vencer a nuestro hombre natural. Debemos matar la envidia, el ego, el enojo, la ira, la lujuria. No podemos dejar vivo a uno de ellos. Spencer W. Kimball dijo: el gran objetivo de esta vida es poder dominarnos a nosotros mismos. Debemos dominar nuestra ira, nuestras pasiones, debemos dominar todo. Entonces, lo que a Saúl se le estaba pidiendo, que eliminara a los amalecitas y arrasara con todo, es que debemos dedicarnos un tiempo para poder eliminar a todo ese enemigo del Espíritu Santo. Si alguien es enojón, tiene que trabajar, tiene que eliminar a ese. Si alguien es, no sé, por decirlo así, orgulloso, debe matar a ese rey orgulloso. Debemos eliminar, debemos dominarnos a nosotros mismos. Ese fue el mandamiento de Dios que le dio a Saúl, pero Saúl dejó con vida a Agag, dejó con vida a lo mejor que tenía ese pueblo. Este capítulo es el manual, pero el manual de la obediencia exacta. Aquí Saúl pierde el derecho a la plenitud del sacerdocio y a una dinastía eterna, por no guardar un mandamiento específico. Para nosotros, los santos de los últimos días, es doctrina pura sobre autoridad y convenios y arrepentimiento. Dios manda por medio de su profeta Samuel, quien tiene las llaves del sacerdocio para dirigir a Israel. La orden es clara: destrucción total de Amalec. Es una ordenanza de convenio, un mandamiento específico para un tiempo específico. Saúl vuelve a fallar la prueba de la fe. Destruirás por completo, no te apiadarás. Obediencia exacta a los mandamientos. Lo que Samuel le dijo a Saúl no era una sugerencia, no era de que, oye, mira, si quieres, no. Era un mandamiento del Señor por medio del profeta. No había espacio para la interpretación. No había de que, yo entendí esto, ¿no? A lo mejor no era una orden con doble sentido, no había espacio para la interpretación. Cuando el Señor manda, debemos obedecer. Aquí dice: al igual que Noé con el arca, Nefi con Labán, Abraham con Isaac, los mandamientos no se negocian. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que yo os digo. Saúl obedeció el 90% y Dios lo tomó y lo contó como 0%. La obediencia parcial es desobediencia. Así como guardar la palabra de sabiduría al 90% no te da la promesa de salud que está en Doctrina y Convenios, sección 89. Tuve lástima, dijo Saúl. Justificar la desobediencia con espiritualidad no es buena. No podemos sustituir ordenanzas por convenios.
Es como decir, no pago diezmo, pero doy más ofrendas de ayuno. O no voy al templo, pero sirvo mucho en mi barrio. Las ordenanzas y los mandamientos específicos no se reemplazan por buenas obras. Satanás te hace espiritualizar tu rebelión. Dios entiende mi situación. Saúl hizo eso y perdió el reino. Se complace Jehová tanto en holocaustos como en el que se obedezca. La obediencia es la primera ley del cielo. Samuel cita el principio eterno, obediencia, sacrificio. La obediencia es la ley sobre la cual se basan todas las bendiciones. No hay bendiciones de convenio sin obediencia a convenios. Puedes tener llamamientos, pagar diezmo, ir al templo, pero si hay un mandamiento que decides ignorar, hay un Agag vivo. Para el templo se nos pide obediencia exacta a los convenios, no obediencia según mi entendimiento. Saúl usó su entendimiento, perdió el manto. Hermanos, estas lecciones que acabamos de hablar, todo empezó porque los hijos de Samuel no hicieron lo que tenían que haber hecho. Empezaron con sobornos. De ahí saltamos de que Saúl iba buscando las burras. Fue ungido. Fue coronado. Samuel 13 se le advirtió. Samuel 14 la fe de Jonathan. Samuel 15 la pérdida del Espíritu Santo. Los privilegios del sacerdocio. Hermanos, este es mi ruego. Ruego con todo mi corazón que podamos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Si de los 10 mandamientos guardamos 9 y 1 no es una obediencia. Quiero decirles que el Señor vive, que hay un profeta, que estas experiencias que estamos hablando son para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y estemos atentos a cómo la adversidad, cómo Satanás puede llegar a herirnos, cómo llegar a desenfocarnos. Saúl empezó muy bien, pero se perdió en el camino. No quiso matar a su rey Agag, a su orgullo. No quiso obedecer los mandamientos. Entró en rebeldía. Intentó justificar de que el pueblo había decidido que tenían que quedarse con todas las riquezas. Sé que Dios vive. Sé que Él es amoroso y tierno y bondadoso. Y lo comparto. En el nombre de Jesucristo. Amén.